Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Feliz comienzo de semana. Pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que un día llegué a una casa que me invitaron y cuando entré en su sala, me di cuenta que tenían muebles nuevos. Entonces les dije con la suficiente confianza, wow, qué muebles tan lindos, son nuevos. Y por la confianza que ellos tienen conmigo también, me dijeron, no, lo que hicimos fue renovarlos. La estructura es la misma, pero cambiamos la espuma, la tela y algo de su forma. Entonces en estos días recordando ese momento me dije a mí mismo, la operación de renovación en nuestras vidas en algunos instantes se da de esa manera. Quizás no tenga que ser una renovación profunda, sino de algunas cosas de forma. Y solo algunas cosas que aunque parezca o se vean bien, pues pueden estar mejor. Y créanme que este es un detalle muy importante. Claro está, cuando hablamos de renovación espiritual, pues no depende tanto de lo que nosotros queremos cambiar, porque la gran mayoría de veces solo nos fijamos en algunas cosas. Pero como es el Espíritu Santo el que verdaderamente sabe cómo debemos ser renovados y purificados, pues en ese momento quizás nada ni nadie lo podrá detener. Ahora digámoslo de esta manera. En estos días yo estaba sentado en un transporte público. De repente se subió una señora cargando un bebé. Mi reacción natural fue levantarme para que ella se sentara. Son ese tipo de cosas que todos hacemos por naturaleza, a lo que me quiero referir en este momento. Que nadie tiene que pedir que la hagamos porque simplemente nace de adentro. Está como en tus venas. Creo que todos de una u otra manera nos identificamos con esto. Entonces podemos decir que cuando el Espíritu Santo llega al corazón de alguien que cree en Jesucristo y comienza a leer y a meditar en su palabra, la operación de renovación y purificación comienza a darse. Como lo he dicho en estos días, eso no es una operación mágica, sino un proceso de la vida espiritual y de nuestro crecimiento. Porque debemos tener claro que la renovación y la purificación traen crecimiento espiritual a nuestras vidas. Dicho de otra manera, y si quieres escríbelo, si no somos renovados y purificados por Él, no crecemos. Y si crecemos, no será un crecimiento de fondo ni genuino, mucho menos. Ahora, ayer nos acercamos a esta verdad poderosa de Romanos 12:2 y quisiera traerla de diferentes versiones para tener un mayor entendimiento. Romanos 12:2 en la Nueva Biblia de las Américas dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios para todos dice Romanos 12:2, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Y una última versión, la traducción lenguaje actual dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, agradable y perfecto. Bueno, esta verdad debe llevarse a la práctica de nuestra fe. No es un verso para algunos, sino para todo aquel que crea. Y de manera simple, lo lleva a su diario vivir, entendiendo, como lo hemos dicho en estos días, que todos fuimos diseñados para ser renovados y purificados constantemente. Amigos, el espíritu de nuestra mente tiene la tendencia a moldarse, a acomodarse fácilmente a cualquier tipo de pensamiento y a no querer salir de ahí. Quiere decir que pasar de un pensamiento destructivo a uno constructivo no es tan fácil. Pasar de un pensamiento de muerte a otro de vida tampoco lo es. Pero no significa que no se puede. Claro que se puede. Ahora debemos tener en cuenta que la renovación espiritual, obviamente desde la perspectiva bíblica, es mucho más que un cambio superficial. Es por eso que directamente tiene que ver con un proceso interno y continuo en el que tú y yo permitimos que Dios transforme cada aspecto de nuestra vida, desde lo espiritual hasta lo físico. Ahora, a menudo vivimos atrapados en patrones que no reflejan precisamente la voluntad de Dios para nosotros. Actitudes negativas, miedos paralizantes, hábitos dañinos, pensamientos de rechazo, de muerte, de ruina, etc.
Pero precisamente es en ese momento donde comienza la renovación y en esta semana lo vamos a llevar a la práctica. Amigos, esta semana y la próxima son muy importantes porque vas a experimentar la renovación y purificación de primera mano. Por favor, a los que les gusta escribir, lleven esto a sus notas. Un aspecto esencial de la renovación espiritual es entender que no se trata de nuestras fuerzas, sino de la obra de Dios en nosotros. La operación que solo Él puede hacer y que cada uno puede decir que la renovación del espíritu de la mente es una realidad. Ahora seguramente a alguien le ha sucedido como me pasó a mí, y es que muchas veces intentamos cambiar por nuestra cuenta, pero terminamos frustrados. Porque el cambio verdadero solo puede venir del Espíritu Santo y con la única herramienta que es la palabra de Dios, que en este caso es el agua que Dios nos permite acceder y llevarlo a nuestro corazón. Como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esto no significa que no tengamos un papel activo, porque sí debemos estar dispuestos a rendirnos, a confiar en Dios y a buscar su presencia para que pueda haber una renovación, una purificación. Pero pensemos de esta manera. Es como un escultor trabajando en una obra maestra. Nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Cuando nos rendimos a su toque, a su manera, a sus manos, Él nos moldea y elimina impurezas, purificándonos y transformándonos y llevándonos a una renovación de la manera de pensar. Entonces es muy importante que para este año y para los que están por venir, que la palabra de Dios se convierta para nosotros en esa agua viva que Él utiliza para traer una renovación espiritual que también implica soltar cosas que nos atan al pasado. A veces cargamos culpas y resentimientos y otras cosas más. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, mis amigos, quiero dejarles un ejemplo en este devocional y en una imagen que vas a conseguir por nuestras redes en este día para que la puedas imprimir y meditar un poco, que tiene que ver con el reemplazo de pensamientos. Es decir, te voy a enseñar o a recordar a otros cómo puedes reemplazar unas palabras. Por ejemplo, si tienes pensamientos de ruina, hay una manera de reemplazarlo. Quizás puedes tomar más bien Jeremías 29:11. Si tienes pensamientos de enfermedad, lo puedes reemplazar por Isaías 53:5. Si tienes pensamientos de escasez, lo puedes reemplazar por Filipenses 4:19. Si tienes pensamientos de soledad, reemplázalo por el Salmo 27:10. Y si tienes pensamientos de impureza, reemplázalo por 1 de Juan 1:9. Ahora hay otros pensamientos más. Te lo comparto en la imagen. Bájala, búscala, tómala como un ejemplo para que puedas identificar los pensamientos que te están afectando hoy y los reemplaces mientras meditas en ellos y dejas que el Espíritu Santo en tu interior actúe como el agua de Dios y se convierta en un río de agua viva que salga de ti y transforme tu manera de pensar y toque a los que están alrededor tuyo. Le pido al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.